sacrificio, hermanos. Observando esto, vamos a notar en el pasaje los dos puntos en los que he dividido este mensaje. El primero de ellos, que es el destino, es la gloria. Y el segundo punto, que nos va a hablar acerca de que el camino es el sacrificio. El destino es la gloria, el camino es el sacrificio. Ahí miremos, por favor, en los versículos 20 al 22, cómo nos dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quiénes son estos griegos que se acercan? Posiblemente se refiere a lo que en otros pasajes se habla de los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran los que habían adoptado el judaísmo en una cierta medida en sus vidas, los varones, por ejemplo, pero no se habían circuncidado. Entonces, habían adoptado la fe judía, pero no completamente. Y bueno, eso concuerda con el versículo 20 que dice que ellos habían subido a adorar a la fiesta. Estos se acercan con Felipe, probablemente porque Felipe tiene un nombre griego y porque es de Betsaida, una población donde hay mucho flujo de personas extranjeras, no solamente judías, y probablemente se acercan con él por esta familiaridad, ¿no? Felipe, el que ama los caballos, es su nombre. Entonces, se acercan con él y le hacen esa petición. Aquí lo importante es resaltar que los griegos querían ver a Jesús. Y por supuesto, no solamente así, pero ellos querían tener un contacto, una cercanía, ver tal vez una plática un poco más profunda con él. Ellos, Felipe, Andrés, van con Jesús, le presentan la petición y aquí encontramos las palabras de Cristo, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Creo que todos nosotros hubiésemos esperado otra respuesta del Señor, ¿verdad? El lector común tal vez hubiera dicho: Señor, ¿no tenías que decir, sí, ahorita en 5 minutos los atiendo, o ahorita voy? Pero encontramos esta respuesta de parte del Señor que parece de salirse del tema. El Señor nunca se sale del tema. El Señor va a lo profundo. ¿Recuerdan Juan 3? Llega Nicodemo y le dice: sabemos que eres un maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que venga de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Nuestro Señor fue directo al tema profundo. Y es lo mismo que vemos aquí, hermanos. Él está yendo al tema profundo. El interés de los griegos, nos deja ver en las palabras de Cristo, cumplía un aspecto importante en la agenda de Dios, que es en lo que se centra nuestro Señor. Noten ahí, por favor, en el versículo 23 que habla de la hora. Es la hora, dice ahí. Jesús le respondió: ha llegado la hora. Esa palabra es muy importante en el Evangelio de Juan, porque la hora se refiere a algo que se manifiesta para la admiración de las personas. Ustedes han visto ciertos programas de televisión donde a gente común se le pone una plataforma, se le da un micrófono y le dice: canta la canción que tú mejor sepas, ¿verdad? La persona canta y de pronto todos se ponen de pie y aplauden porque canta igual o mejor que el artista que compuso la canción, ¿verdad? Y nosotros decimos: le llegó la hora. O sea, fue su momento de brillar. Y probablemente allí comienza una carrera musical o fama o qué sé yo para esa persona. Le llegó la hora. Bueno, en ese sentido tenemos que entender cuando dijo el Señor: ha llegado la hora. Pero es interesante, hermanos, notar las veces que se menciona en el Evangelio de Juan. Porque si usted recuerda, en Juan 2, Cristo va a una boda, se acaba el vino y la madre de Jesús llega, María, y le dice: no hay vino. Y el Señor responde: todavía no ha llegado mi hora.
Ahora, nosotros sabemos que las mujeres expresan algo, pero significa muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese de que no hay vino probablemente era el momento de decir, Señor, te tienes que mostrar, te tienes que revelar, que la gente vea, salva la fiesta, haz algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Las mujeres deben de saber todo lo que significó esa frase de María de no hay vino, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no ha llegado mi hora. No ha llegado ese momento de mostrar, exhibir. También recuerdan en Juan 7, va a haber una gran fiesta y los hermanos de Jesús que no creen en Él le dicen, ¿por qué no vas a la fiesta? Todo aquel que quiere hacerse notar, pues tiene que estar allí, tiene que manifestarse. ¿Y qué dijo el Señor en Juan 7:6? Les dijo, mi tiempo no ha llegado. La misma idea, sinónimo, no ha llegado mi hora. Así que María, los hermanos de Jesús, querían que Él se manifestara al mundo. Querían que Él deslumbrara con su poder, con su sabiduría. Pero cuando nosotros vamos y vemos las otras partes en las que aparece la hora, por parte del narrador, que es el apóstol Juan, quien escribió este evangelio, nos damos cuenta que él tiene un concepto diferente. Él nos da una perspectiva diferente. Por ejemplo, en Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Note que las palabras aquí provienen del narrador, el apóstol Juan. Los alguaciles habían decidido llevar a Jesús, tomarlo preso, pero dice que no pudieron lograrlo porque no había llegado su hora. Juan no está conectando la hora con una exhibición de poder y sabiduría, sino con una de opresión. En Juan 8:20 también nos dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque no había llegado su hora. No sé si me están siguiendo en el argumento, pero noten el contraste de perspectivas. María, los hermanos, exhíbete para que vean tu poder, para que vean tu sabiduría. Juan, invitándonos a ver que la hora va a ser un momento de humillación. Ese momento en el que se va a exhibir Cristo será en realidad un momento de humillación y de dolor. Él nos está preparando para esa expectativa. Porque cuando las personas querían ver el poder, cuando querían ver la sabiduría, Jesús dijo, no es mi hora. Pero cuando llegó el momento en que era ese momento preciso para pagar por los pecados, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, y salvar a todos aquellos que ponen su fe en Cristo, cuando llegó ese momento, el Señor dijo, ha llegado mi hora. Ha llegado la hora de dar ese paso para que todos puedan recibir el perdón de los pecados. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Piénselo por un momento. El actuar de Cristo nos confronta con una actitud de mirar la vida de manera simplista, demasiado lineal. Si a alguien se le hubiese preguntado o se le hubiese pedido, por favor, ¿puedes elaborar un plan para entregárselo a Dios y que sea un plan para el bienestar de la humanidad? ¿Sabe qué hubiera puesto una persona que es muy práctica? Hubiera dicho, mira Dios, si tú quieres hacerle un gran bien a la humanidad, lo mejor es que sí, que bajes del cielo, que la gente te conozca, que le muestres tu poder, que venzas a los enemigos, que traigas bienestar sobre toda la tierra, y entonces las personas van a vivir felices, contentas, y van a disfrutar su vida, y eso va a ser lo mejor que les habrá pasado. ¿Sabe cuál es el problema con ese plan? Que tan pronto como una persona muriera, 10 segundos después, sufriendo el castigo del tormento eterno por causa de sus pecados, se le olvidaría si vivieron 1000 años en abundancia. Porque los tormentos del infierno serían tan fuertes que todo el placer que disfrutó por 1000 años no representaría nada.
tal vez tenemos que pensar que el plan de Dios es bastante diferente. Cristo nos enseña que no solo se puede brillar a través del poder y la sabiduría, sino a través de la humillación. Su humillación iba a hacer posible un gran despliegue del amor y de la gracia de Dios para perdonar pecados, para transformar vida de gente de toda lengua, tribu y nación. Recuerde cómo se nos presenta Cristo en el libro de Apocalipsis. Él es el león de la tribu de Judá, pero Él también es el cordero inmolado. Y como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos estas dos cosas, glorioso en poder, pero también en humillación. Y todo esto, hermanos, nos prepara el escenario para el segundo punto. Hasta aquí nosotros ya hemos visto que el destino de Cristo es la gloria, y una gloria que ahora nos sorprende, ¿verdad? Pero ahora deseo exponer que el camino a esa gloria es el sacrificio. El camino es el sacrificio. En los versículos 24 al 26, el Señor habla del camino que tenía que seguir para el destino al que quería llegar. Con mucha anticipación, el profeta Isaías habló de lo mismo, los sufrimientos del siervo del Señor. Allí en Isaías 53:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ese fue el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los versículos 24 al 26 no nos habla de manera tan clara y tan llana, pero la enseñanza se nos presenta a manera de aforismos. Los aforismos, ¿qué es eso, pastor? Un aforismo es una frase breve y memorable de sabiduría que nos confronta en las encrucijadas de la vida a elegir la decisión sabia sobre la decisión necia. Y aquí nosotros vamos a encontrar 3 aforismos de parte de nuestro Señor. En el primero de ellos, versículo 24, nuestro Señor nos enseña que hay que morir para dar fruto. Hay que morir para dar fruto. ¿Qué dice el versículo 24? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Observe, hermanos, con cuánta seriedad el Señor toma estas palabras. De cierto, es una afirmación fuerte. Mire, si hay alguien en todo el universo que no necesita reforzar sus palabras, esa persona es Dios. Nosotros a veces tenemos que decir, te lo prometo. En algunos casos hasta tenemos que hacer juramento para la ley o alguna cosa así, ¿verdad? Pero si alguien puede hablar con absoluta veracidad y autoridad, es Dios. Y aquí Él escoge afirmar sus palabras diciendo, de cierto. ¿Por qué lo hace? No por Él, no porque le falte crédito, sino por nosotros, que muchas veces somos muy incrédulos. Él afirma sus palabras y nos hace que nos detengamos a pensar, ¿qué es eso que Él va a enseñar? Esto que Él va a decir es sumamente importante. Debemos de fijar toda nuestra atención allí, en esto que Él va a decir. Ahora, con esa solemnidad, nuestro Señor pronuncia su aforismo y habla de un grano de trigo. Un solo grano de trigo, por muy bello que esté, ¿qué puede lograr solo? ¿Cuánto beneficio puede traer un grano de trigo por sí solo?
No le quita uno ni, no le tapa ni la muela, como decimos, ¿verdad? No hace nada. Pero si ese grano lo aventamos al piso, le echamos tierra, lo dejamos en el sol, que la tierra se humedezca y pase todas esas incomodidades, ¿qué va a suceder? Lo que hay dentro, lo que hay fuera va a romperse y va a salir una plantita, ¿verdad? Y va a crecer y de ahí va a salir mucho más para poder alimentar. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. John Patton fue un misionero en las Islas Nuevas Hébridas y antes de que él fuera a este lugar, dos misioneros habían ido allá, según entiendo. Era una isla de caníbales, hermanos. Y cuando fueron los misioneros anteriores, a su llegada los mataron. Así que cuando John Patton fue, adivine qué tenía en mente, qué iba a suceder. Él se subió al barco ya muerto, con la idea de que ya iba a morir. Él ya estaba muerto en el momento en el que decidió ir para allá. Pero ¿sabe qué fue lo interesante? Que se pudo establecer iglesias allá, se tradujo la Biblia al idioma local, se establecieron iglesias y se hizo un gran trabajo en eso. Gracias a este hombre que murió antes de poder ir. Tenemos el segundo aforismo. El segundo aforismo de nuestro Señor nos enseña que hay que perder para ganar. Qué interesante, ¿no? Hay que perder para ganar. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La Biblia de las Américas traduce un poquito diferente el principio. Dice, el que ama su vida la pierde. La pierde. Y es fiel esa parte en traducir así. La pierde. Y la idea es que entre más una persona se quiere aferrar a algo, más se le empieza a escurrir de sus dedos. Piénselo por un momento. Aquella persona que se enfoca toda su vida en cuidar su salud, lo hace en detrimento de su salud, ¿no? Porque se está cuidando, pero su salud va empeorando con el tiempo. No va a vivir eternamente. O la persona que se enfoca en la acumulación de riquezas, ¿cuál es el problema con eso? Que le va quedando menos tiempo para disfrutarlas. O la persona que se enfoca en la belleza y se pone tantas cosas, lo hace, pero con el tiempo siguen llegando las arrugas, siguen llegando los problemas, ¿verdad? La persona que se enfoca en el prestigio lo hace mientras abajo hay un joven, hay una joven que se está levantando y lo va a sustituir. Así que cuando más te quieres aferrar a esta vida, dice, la vida se te empieza a escurrir de tus manos. Se te va. El que ama su vida la pierde. Y hermanos, si toda nuestra vida consistiera en los años que tenemos en la tierra, entonces los cristianos seríamos los más dignos de lástima. Parafraseando las palabras de Pablo, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo hemos llegado al convencimiento de que nuestra vida es más que los 70 y tantos años de esperanza de vida que podamos tener. Vale la pena todos los sacrificios que podemos hacer porque Dios es remunerador de los que le buscan. Otro misionero, Jim Elliot, él dejó Estados Unidos con toda su comodidad para ir a Ecuador y llegó ahí a una tribu y bueno, lo mataron después de algún tiempo, a él y a algunos de sus acompañantes. Hay una película de él. Jim Elliot dijo esto: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. En un sentido, él aborreció su vida, en el sentido de que él prefirió el sufrimiento que estar en su comodidad allá en Estados Unidos. Y dijo esas palabras. Casi son como un sinónimo de lo que acabamos de leer. Alguien que lo está perdiendo, en cierto sentido, pero está acumulando para lo que no se puede perder.
Tercer aforismo, hermanos, nos enseña que hay que servir sacrificialmente para ser honrado. Mire versículo 26, por favor. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El tercer aforismo de nuestro Señor utiliza una estructura que se conoce como donde, allí. Si usted observa, dice, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. En México tenemos un dicho que dice, donde está el llanto, ahí está el muerto, ¿no? Y normalmente, pues, si vamos antes se hacían los funerales más en casas, ¿verdad? ¿Y dónde es? Ah, pues, vas a ver cuando toda la gente esté allá en una carpa llorando, allí vas. Pero este tipo de dichos o este aforismo se utiliza para hablar de dos cosas que guardan una relación muy cercana una con la otra. Y la idea es que, dice Cristo, donde yo esté, allí estará mi servidor. ¿Dónde iba a estar Cristo unos días después, hermanos? En una cruz. En una cruz. ¿Dónde estuvo Cristo antes de esa cruz? Lavándole los pies a sus discípulos. ¿Dónde estaba Cristo antes? Enseñando, sanando, escuchando, bendiciendo, enseñando. Y donde está Cristo, o sea, haciendo lo que Cristo hizo, allí debe de estar aquel que dice, yo soy servidor de Cristo. Pablo lo entendió perfectamente. Por eso Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz, hermanos, implica un constante acto de negación, de renuncia a tus derechos y un servicio esperando únicamente a la recompensa de parte de Dios. En Juan 12:26 dice que si alguno le sirve, es decir, a Cristo, y note allí, es a Cristo a quien servimos primeramente, entonces el Padre le honrará. La recompensa viene del Señor. Y amados, es fácil leer estas palabras y como ya mencioné dos nombres de misioneros, usted va a decir, pues sí, esto aplica para ellos. Ellos son la élite espiritual, son los hombres de fe entregados. Sí, para ellos se aplica, pero no para mí. No, lo siento. No es así. Porque la salvación que Cristo vino a efectuar, yendo a la cruz, es también el ejemplo del camino que nosotros tenemos que seguir. No podemos decir, Cristo, te quiero como mi Salvador, pero no quiero seguir tu ejemplo. Son las dos cosas. Aquí nos lo deja el Señor. Pero hermanos, existen maneras tan simples de comenzar a negarte a ti mismo y ser de mucho provecho en la obra de Dios. Hay muchas maneras. Algunas aplicaciones las quiero decir ahorita. Y son las cosas que he podido aprender de Robert y Jerry. Por supuesto, ellos también fueron misioneros que dejaron mucho. Pero en un sentido, hubo muchas otras pequeñas cositas en las que ellos mostraron el ejemplo de Cristo. Una cosa pequeña, hermanos, por ejemplo, sé puntual. Sé puntual. Yo antes pensaba que la puntualidad era una cuestión de honor tuya, de que tú eres una persona bien. No, hermanos, la puntualidad es un acto de amor, de respeto al otro. Y esa es una cosa que yo aprendí de ellos. No solamente ser puntual porque quedas bien, pero es ser puntual porque tú respetas el tiempo del otro. No te ofendas fácilmente. Es otra cosa que aprendo mucho de los hermanos.
Una vez tuvimos unas conferencias. Vino un conferencista importante a la iglesia. Puse una mesa y esa mesa estaba para ciertas personas. Y hermano Robert y Jerry se sentaron allí. Y era también la mesa para el conferencista y los hermanos se sentaron para seguir platicando. Y yo les pedí, hermanos, disculpen, es que esta mesa está reservada para ellos. Se levantaron, se sentaron en otro lugar y terminando todo, yo dije, ¿qué importa el conferencista? A él no lo vuelvo a ver. Robert y Jerry, sí. Y fui y les pedí perdón. Dijo, no te preocupes. No, fue mi error, dijo. Sin ningún problema. No se ofenden fácilmente. Otra cosa es, muéstrate atento a escuchar para ayudar antes que condenar. Creo que muchos de nosotros aquí tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Y no sé, pero creo que no nos tocó escuchar una palabra de condenación. Tal vez algún pequeño regaño, alguna corrección allí, pero siempre atentos a escuchar para ayudar. Otra cosa en la cual se muestra, no le tengas miedo a las tareas más humildes. Hice el anuncio, hermanos, aquellas personas que tienen 60 años en adelante no tienen que hacer el aseo de la iglesia. Vamos a hacer el rol con los que son más jóvenes. Y llegó conmigo el hermano Robert y dijo, hablamos Jerry y yo y queremos seguir haciendo el aseo. Y fielmente han venido para hacer el aseo. Siempre busca que otros crezcan. Él no estaba acaparando la atención ni la hermana Jerry, pero siempre impulsando a otros, dándole ánimo. ¿Cuándo vas a estar en la escuela dominical? Ve a la oración, haz esto. Comprométete sacrificadamente a ofrendar. Miren, hermanos, cuando fue la pandemia, Robert y Jerry apartaron dinero, no recuerdo si fue cada semana, cada 15 días, y nos dijeron, por favor, pastor, si puedes hacer algo para ayudar a las personas, vamos a estar dando. Y vamos a estar dando tanto como Dios nos permita. Pero yo tengo en claro algo, me dijo, y eso no se me olvida, dijo, nunca vamos a ser más generosos que Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando ellos empezaron a dar en una forma sacrificada, yo estaba tan preocupado por ellos porque decía, son de las personas que se catalogan en riesgo, ¿no? Y si ellos se enferman, ¿cómo vamos a hacer para pagar hospital o esto? ¿Qué se va a suceder? Y ellos dando de su dinero para el bien de otros, para que se pudieran hacer despensas y comida. Y cuando él lo empezó a hacer del trabajo, le dijeron, no te preocupes, vamos a pagarte tu salario tal cual. No tienes que venir a trabajar, quédate en casa y te vamos a pagar. En lugar de estar pensando en su propia seguridad, estaban pensando en ustedes. Y si ustedes lo recuerdan, creo que repartimos, 40, 50 bolsas de despensa bien y medicina y ayudamos. Bueno, hermanos, en gran parte fue a las ofrendas de Robert y Jerry. Haz el bien para creyentes y no creyentes. ¿Saben que ellos están jubilados, hermanos, y todavía iban a una universidad a enseñar? Y dudo que lo hicieran por dinero, hermanos. Pero cada vez que llegaban a la universidad, oraban por sus estudiantes. Y en las conversaciones en inglés, los apartaban y les decían, platica conmigo en inglés acerca de tus cosas. Y eso daba oportunidad de compartirles el evangelio. Sin necesidad, pero haciendo bien a personas que ni siquiera vienen a la iglesia. Y no se diga las clases de teclado,
ayudando gente que está en la iglesia. Ten buen humor la mayor parte del tiempo. Ya este mundo es muy amargo, ¿no? Pero si ustedes hablan con ellos, la mayor parte del tiempo hay buen humor. Recuerdo que estuvimos platicando Jerry y yo, me dijo hermano Robert, y la verdad es que yo no quiero ser ese viejito gruñón que todos se enteran cuando está enojado. Dice, no quiero. A mí me impresiona mucho que a los 70 años tienes la capacidad de pensar, quiero mejorar, quiero mejorar. No quiero que esto me vaya dejando así de bajada, pero quiero seguir trabajando en mi carácter. Otra cosa, nunca hagas alarde de tus dones. No sé cuántos de ustedes sepan, pero nuestra hermana Jerry está muy capacitada en el teclado. Y nunca la hemos escuchado hacer alarde de algo. Sea amable con los desconocidos. Muchos de ustedes aquí vinieron poco tiempo y ya los saludó Robert, ¿no? Ya los saludó la hermana Jerry. Ya conocen sus nombres, ya están orando por ustedes. Ora regularmente por tus líderes y por tus hermanos. Eso es algo que estoy seguro ellos hacen. Pero una cosa muy fuerte en ellos, hermanos. Ama a tu esposa, honra a tu esposo. Eso es lo que hemos visto. Un amor. Y esas cosas son posibles, hermanos, cuando entiendes la cruz, cuando entiendes que buscas glorificar a Dios, buscas que Cristo sea conocido, quieres que otras personas lo conozcan y decides y entiendes que el camino para eso es la cruz. Negarte a ti mismo, morir a ti mismo y poder ser útil en las manos de Dios. Así que gracias, hermanos, por su ejemplo y sobre todo damos gracias a nuestro Señor por darnos el ejemplo supremo. Pero cuando yo pienso en esto, digo, me admiro mucho de nuestros hermanos y digo, qué bellas personas son. Pero detrás de ellos estoy pensando, si así de bellos son ellos, ¿cómo será de bello Cristo? De hermoso. ¿Cómo será compartir con Él nuestro tiempo, verdad? Pues todo esto, hermanos, todo este mensaje nos hace este llamado. Vivamos sacrificadamente en una manera que glorifique a Cristo para salvación y gozo de las personas. Oremos. Gracias, amado Dios nuestro, por ese tiempo que nos permitió disfrutar. Gracias también por la vida de nuestros hermanos Robert y Jerry. Gracias por lo que ellos han representado para esta iglesia desde su comienzo hasta este momento. Y por la manera en que usted les ha usado en nuestras vidas, Señor. Personalmente me siento en gran deuda. Gracias, Señor. Gracias. Le alabamos, Señor, y le rogamos que nos permita disfrutar lo que sigue de este tiempo para disfrutar la compañía, el servicio, el tiempo juntos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se hizo una invitación hace algunas semanas para que quien guste